Queridos hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a la Iglesia en Estudio, un programa diseñado por nuestro ministerio, el Evangelio Eterno, especialmente pensando en usted. Hoy estaremos viendo, hermanos, el tema de hoy, este día, miércoles, un Mesías crucificado. Interesante, ¿no, pastor? Un Mesías Así crucificado. es. Ayer vimos el poder para quienes están siendo transformados. Sí, exacto. Es que es un asunto muy contradictorio, ¿no? Es muy contradictorio. Es como decir Dios muerto. Entonces no es Dios. Dios no muere. Ese es el contraste que aquí lo impactante de ellos es eso. Porque realmente eh, no se puede concebir eso. Pastor, y realmente para mucha gente incrédula, dicen que la Biblia es un libro de historia, solamente es un libro de cuentos, Bueno, pero cuentos bien hechos bien hechos, para que y no crean. reales. No es un asunto de ficticio, no, son cosas que sucedieron y que la historia y la arqueología lo confirma. O sea, que decir eso hoy ya es algo absurdo, ¿no? Es mucha la ignorancia de una persona que diga eso. Tal vez un joven que venga creciendo, que no sea estudioso de las cosas profundas de la naturaleza, de la Biblia, de cualquier otro ambiente. Incluso los mismos científicos, los mismos que estudian lo que es el sistema nervioso, todo lo interno del ser humano, la neurología, ya ellos dicen claramente, claro, existe un poder sobre nosotros, Amén. sobre lo natural. Hay un poder que ha hecho el cuerpo humano y nosotros no hemos podido todavía llegar a lo que es el cuerpo humano en su totalidad, internamente hablando. Pueden decir tantas cosas, pero todavía un pensamiento no se ve. Un pensamiento se desarrolla en un individuo. Pero usted puede abrirle su cerebro, su cabeza, y nada puede haber. Hablan de una manera tan poderosa y tan convincente de que hay un Dios todopoderoso que construyó esta máquina, que hoy un joven decir eso es una utopía, es una locura. Vamos a orar, pastor, ¿qué le parece? Amén, amén, adelante. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu Gracias, amor, Señor por tu Dios. misericordia. Gracias por darnos el privilegio y permitirnos, Señor, poder venir a compartir el estudio de tu bendita palabra, Señor, con nuestros hermanos y amigos que nos acompañan semana tras semana. Pedimos y rogamos, Señor, permítenos escondernos atrás de Cristo Jesús para que Cristo Jesús sea la honra, la gloria, la adoración y la alabanza. Y permite que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro, nuestro guía y nuestro ayudador. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Amén. Señor. Amén. Amén. Un Mesías crucificado, pastor. Así Pensaba es. Así que si es. el Señor Jesucristo no hubiera sido resucitado, de nada hubiera servido su muerte, ¿no, pastor? Claro, es que el plan era Perfecto El plan y completo. el plan era vencer la muerte, porque nadie ha vencido la muerte, Nadie, sino solo Cristo. solamente Cristo. Y Cristo la venció no solamente en él, sino en otros tantos más, como fue aquella señora viuda que iba con su muchacho, y también el caso de Lázaro, y muchos otros casos. El caso de las premisas que llevó el Señor en Mateo capítulo 27, ¿no? Cuando Cristo También, resucitó. exactamente. Todo eso es poder. Todo eso es poder. Poder es ejercerlo incluso después de la muerte. ¿Ve? Después de la muerte. Y que haya vida, no como lo hace el enemigo. El enemigo te hace creer que ese que está ahí hablándote es él. Pero no, eso es rápido, eso es por tiempo definido, por corto tiempo. Cuando Cristo da vida,
la da vida para siempre. Pablo, pastor, vemos que como la lección de esta semana empieza de esta manera. Pablo describe que los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría. Primera de Sí. Corintios 1:22. Sí, La cruz, la idea de que Dios, el Mesías, fuera crucificado, no era una señal que los judíos esperaran. Tampoco era el tiempo de sabiduría que los griegos deseaban. Iba en contra de las expectativas de todos. sí, claro. Así Y por es. ejemplo, de hecho, basta con leer cómo reaccionaron los discípulos antes de la idea de que Jesús fuera crucificado. Marcos 8:31. Ajá. Ajá. Y dice, para pasar a comprender cuán extraña y repulsiva era esa idea, especialmente para los judíos, como se dijo anteriormente, estos esperaban que el Mesías conquistara a los romanos. Eso no fue lo Sí. que ocurrió, a menos no en el sentido militar de conquistar. Lo que pasa es que la gente tenía en mente que si era ese que tenía todas las cualidades de poder, que hasta el mar le hablaba, él le hablaba al mar y el mar lo oía. O sea, cedía a lo que le pedía. Calla y enmudece, y el mar inmediatamente cayó y enmudeció. Dijeron los apóstoles, ¿quién es este que hasta el mar le obedece? Exacto. Y todas esas cosas, esos testimonios se regaban, llegaban. ¿Ven? La salud de aquel hombre paralítico también. ¿Ven? Y como dice el texto que está aquí en Marcos 8:31, comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar a los 3 días. Y versículo 32 dice de la siguiente manera, pastor. Ajá, Mire, adelante. dele, pastor, por favor. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Ahora, el siguiente texto me gusta. Ven, pero él, o sea, Cristo, Amén. volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió al diablo, reprendió a Pedro diciendo, quítate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Porque claro, fue claro Jesús ahí, porque quienes incitaban al pueblo, quienes incitaban a los demás, era justamente Satanás. Ven, los incitaba a que no creyeran en él, a que no les hicieran caso a sus señales, que lo hacían por causa del enemigo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces los sacerdotes, los escribas, los dirigentes del pueblo, los que eran la alta cúpula que la gente veía, le decía al pueblo, y algunos del pueblo, no conforme tanto con ellos, pero le tenían que obedecer porque si no lo sacaban del templo. Entonces Cristo, el mensaje de Cristo quedaba abolido. Y por eso es que Cristo le dice claramente aquí a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, porque es que Satanás trabaja en oculto, como trabajó también en la serpiente. En aquella serpiente que derribó a Adán y a Eva y a Adán. Los derribó. Entonces, él siempre trabaja ocultamente. Y Satanás, lo que hizo fue que tomó a los altos dirigentes para que las demás personas no pensaran por ellos mismos, sino que pensaran por lo que ellos les decían o por lo que le decía Satanás, y ellos, a través de ellos, entonces ellos así eliminaban el mensaje de Cristo. Vemos, pastor, que durante siglos y siglos la cruz ha sido un símbolo de fe para los cristianos, ¿no? Así es, siempre. Pero a los cristianos del siglo XXI les cuesta entender cuán descabellada era la idea de un Dios crucificado para la mentalidad del siglo I. Sí, claro. Sí. Mire, pastor, vamos al texto bíblico, Hechos 13,
Versículo es un texto bien largo, pero no vamos a leerlo todo. Ajá. Hechos 13, versículo 16 al 47. Vamos a leer algunos cuantos. Hechos capítulo 13, versículo 16. Ok, ahí está. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, los que teméis a Dios, oíd. Ajá. Y en el versículo 17 dice: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y el versículo 18 dice: por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto. Ya. Es una historia que está haciendo el apóstol. Claro, La historia real de lo que es el pueblo de Israel y de lo que Dios hizo con Israel. Y él, Pablo, finalmente le está diciendo que ese mismo vino y que ese es el que él predica. amén. Y le dice una serie de cosas, porque son muchos versículos, ¿no? Son cerca de más de 25 versículos. Entonces, él les dice ese que ellos conocían la historia también, pero Pablo se las recordó para que vean que es el mismo. Y aún así ellos no quieren reconocer a Cristo como el Salvador. Hay una parte muy interesante allí. Cuando usted no quiere entender, realmente no quiere entender. Y lo que ellos, para ellos era una locura, algo exagerado, algo que no podía ser de ninguna manera. ¿Saben qué dijo Dios? Dios estuvo dispuesto a llegar aún a la cruz para salvar la humanidad. Amén. Y ellos es lo que no entienden. Los gentiles y las personas que dicen que Cristo no pudo ir a la cruz y que esto es una falacia, que esto es una tantas cosas que dicen, ¿no? Pero Dios estaba dispuesto a bajar lo más profundo de la tierra para salvar al hombre, y lo hizo. Lo hizo incluso muriendo en la cruz del Calvario. Lo hizo cuando lo llevaron al pretorio. Lo hizo cuando tenía que pasar hambre, caminar largos. En la predicación de Cristo fue enorme. En su predicación, Cristo dio claro testimonio de que la iglesia no debe estar dentro de cuatro paredes. La iglesia debe estar fuera, en la calle, predicando. Es lo que dice, es lo que Cristo nos enseñó. Claro, Cristo también fue al templo, porque era la costumbre, era lo ideal, era lo que sí se tenía que hacer. ¿Ven? Pero la realidad es que Cristo dio todo tipo de ejemplo para que se cumpliera en él el punto de que él era el Mesías. Vamos a continuar con el texto bíblico de Hechos 13, versículo 26. De ahí pasamos al 38 y después al 47. Hechos 13, 26 dice: varones hermanos, hijos de linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviado la palabra de esta salvación. Y el versículo 38 dice, no el 38, versículo 38 dice: sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Y en el versículo 47, versículo 47 dice: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último Así es. de la tierra. Así es. Eso es lo que nos da a entender con toda claridad este texto. Amén. Ven, somos puesto por luz. Ven, por eso es que esto nos manda a predicar. Cristo mismo nos dio esa ordenanza antes de él
irse al cielo. Bueno, Dios te dice, id por todo el mundo y predicad. Predicad, porque eso es lo único que va a mantener vivo este mensaje, es la predicación. Por eso es que Amén. nosotros tratamos de hacer todo lo posible en estos canales, en nuestras iglesias. En mi iglesia pasan siempre el mensaje por YouTube, lo ponen también por Facebook y así sucesivamente. O sea, hay una serie de cosas que tenemos que hacer, que muchos han sido holgazanes, muchos han puesto eso a un lado, la predicación del evangelio, por alguna razón. Pero si hay algo para salvación que es espina dorsal, es uno de los ingredientes es que Cristo nos dejó que predicáramos. Incluso, o sea, nos dejó para que predicáramos. Incluso, Ellen G. White en el Servicio Cristiano dice que una persona que haya sido bautizado, que haya estado en la iglesia y que no haya ganado un alma, en cuanto a predicar el evangelio se refiere, no haya ganado un alma, dice que esa persona no debe considerarse digno de entrar por las puertas del cielo. Para que te vea lo serio que es la predicación. Porque con la predicación es amonestación. Y esa amonestación ayuda para que otro funcione, para que otro trabaje, pastor. Pastor, incluso la sierva del Señor misma dijo en El Camino a Cristo, página 38. Ajá. Dijo que Dios pudo haber usado otros medios, por ejemplo, ángeles para predicar el evangelio, pero así no. Es, así es. Dios quiso usar instrumentos humanos. Así es. Y en el mismo Camino a Cristo, página 39, Ajá. dice que nosotros somos la agencia, la iglesia es la agencia escogida por Dios para predicar el evangelio. Así es. Que no hay otra iglesia, nosotros como pueblo adventista somos esa iglesia, ese pueblo, ese remanente que Dios escogió para predicar el evangelio. Y dice su palabra que nosotros somos colaboradores juntamente con Cristo Jesús. Es que tenemos que ser, o sea, somos su iglesia. Amén. Esa iglesia que él escogió de sus discípulos, a esa iglesia fue que él le ordenó la predicación del mensaje. Y nosotros hemos venido al conocimiento de la palabra precisamente por ellos. ¿Qué me hace más creer a mí que es el Mesías? Cumplió las profecías. No solamente todas. Eso. Exactamente, no solamente eso. La gran cantidad de milagros que realizó. ¿Ven? Y la forma cómo fue muerto. Y cómo resistió. Cómo demostró el acto de amor. Incluso cuando lo fueron a arrestar en el monte. Que hubo uno de sus discípulos, el Pedro, toma un cuchillo, un machete, quién sabe qué, ¿no? Que tenía allí un arma de defensa propia. Espada. Una espada. Y cuando vio que querían apresar a su maestro, lanzó, o sea, la sacó y lanzó. Hizo un lance que solo le llegó a cortar la oreja de la persona, del soldado que venía a buscarlo. ¿Ven? Que era familiar de uno de los sacerdotes también. ¿Ven? Entonces, ¿cómo Cristo, en su compasión y diciendo, Pedro, tú no sabes cómo es este pleito. Yo sí sé, este pleito es espiritual. Es físico, pero también es espiritual. Entonces, toma la oreja del muchacho que le fue cortada su oreja, que se llamaba Malco, y se la coloca otra vez. Ahí no había ningún vestigio de mal que quedó o de ninguna marca que quedara en él. Entonces, esos son los milagros y los actos de amor que Cristo hizo, que no lo hizo ningún otro, que me hacen creer que sí, que Cristo es el Mesías. Amén. Que Él todavía permanece y está ahí y que Él vuelve por su iglesia. Amén. Y que Él va a hacer todo lo posible porque cada uno de nosotros estemos junto a Él si hacemos como Él nos ha mandado a hacer. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, que Dios nos fortalezca y nos volveremos a ver en otro espacio similar. Que Dios te bendiga, mi querido hermano. Bendiciones.